nosotros. Siempre Dios es bueno. Y le damos gracias a Dios porque podemos juntarnos esta mañana sin viento y adorarle y servirle, darle gracias, honrarle por quien Él es y porque está con nosotros siempre. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos acompañe. Voy a pedirle al pastor Ábalos que venga aquí al frente y nos dirija en este momento de oración. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que ciertamente derramas sobre nuestras vidas. Y gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Deiros, que hoy vendrá, Señor, a traernos enseñanza. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nuestros corazones estén abiertos a recibir lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Síguelo bendiciendo en su ministerio, Señor. Síguelo llenando de bendiciones a él, a su familia que ha quedado, Padre. Llévalo con bien a su siguiente reunión, Padre. Y quédate con nosotros, glorifícate en esta mañana, Señor, porque todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, pastor Dávalos. Asiento, por favor. Para nosotros, como Casa Bautista de Publicaciones, Editorial Mundo Hispano, realmente es un privilegio tenerles a cada uno de ustedes con nosotros esta mañana. Nosotros, como editorial, queremos servir a nuestra comunidad y queremos servir en forma especial aquí donde nosotros estamos. Entonces, cuando nuestro autor Pablo Deiros nos dijo que iba a estar en Estados Unidos, rápidamente le dijimos, ¿y no podrías venir al Paso para que pudieras estar con nosotros y compartir un poco de lo que él ha escrito y de este último libro especialmente que hemos publicado y en el contexto de los 500 años de la Reforma Protestante? Y él inmediatamente dijo que sí. Y desde menos de 15 horas que lleva con nosotros ha sido una bendición tenerle en medio nuestro. Pero en forma especial yo quiero agradecerles a ustedes por estar aquí. Apoyar el ministerio de la Casa Bautista, Editorial Mundo Hispano, es realmente una bendición para nosotros. Muchas gracias por tomarse el tiempo para venir a esta conferencia, para participar con nosotros, para mirar nuestras instalaciones, para ver que las pueden usar cuando quieran, para compartir con los que trabajamos aquí, ver nuestros libros, y recursos que producimos con mucho deseo de que sirvan y sean de utilidad para todos. Pablo, aquí hay hermanos, hermanas, pastores y pastoras de El Paso, de Juárez, de Las Cruces, que están listos para escuchar lo que el Señor ha puesto en tu corazón esta mañana. Bienvenidos todos. Seguramente van a estar llegando algunos más, pero bienvenidos todos y muchas gracias por esta mañana estar con nosotros. Entonces voy a dejar inmediatamente al doctor Deiros para que comience la conferencia.
en la dedicación de ese seminario. Desde el primer día de su ministerio he estado presente, he sido miembro de la Junta de Referencia por varios años, he dado clases ahí en el seminario y he experimentado con mi esposa lo que es cruzar la frontera todos los días. He alojado en un hotel acá, ir allá, volver, ir y volver, ir y volver. Y no les voy a contar la historia porque si no se me va a ir la mañana. Pero yo sé lo que significa cruzar el borde, como sé también lo que significa ser deportado, porque lo he sufrido. Así que conozco muy bien esta situación y conozco muy bien la frontera. Así que es una alegría muy grande y Dios nos ha bendecido con este hermoso grupo. Quiero felicitarlos también, mis hermanos, porque ustedes son extraterrestres. ¿A quién se le ocurre un día sábado por la mañana venir a escuchar una conferencia sobre historia? Es un extraterrestre, ¿verdad? Si esto fuera un culto de inspiración o digamos, un culto de sanidad o qué sé yo, aún de evangelización, uno diría, sí, bueno, vale la pena. Pero una conferencia de historia con un erudito que habla en difícil, hay que tener buen ánimo. Miren, para mí es seguro que los trajo el Señor, porque de otra manera no podría ser, ¿verdad? Pero esta mañana sí queremos tener una conferencia de historia. ¿Por qué? Porque la historia es muy importante. Quien no sabe de dónde viene, no sabe dónde está parado y no puede saber a dónde va. Anoche con un grupo de pastores compartiendo una cena charlábamos un poco de esto, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una identidad y gracias a Dios el pueblo hispano, el pueblo latinoamericano tiene una identidad muy fuerte, pero esa identidad, o como le dicen en México, la raza, ¿no es cierto? Esa identidad se basa en la herencia que hemos recibido. Nosotros no nacimos de un huevo, no nacimos de una coliflor, ni nos trajo la cigüeña. Tenemos un padre, una madre, tenemos abuelos, tenemos bisabuelos, tenemos tatarabuelos. Nuestros gustos en la comida, nuestra manera de vestir y la lengua que hablamos es algo que nos viene del pasado y nos define a nosotros en el presente. Por eso la historia es importante. Cuanto más nosotros sabemos de nuestro pasado, mejor podemos vivir en el presente y con más esperanza podemos vislumbrar el futuro. Entonces les felicito por haber venido a esta conferencia de historia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en esta mañana, en los próximos 50 minutos, es el desarrollo de los fundamentos teológicos, los fundamentos doctrinales sobre los que se basa nuestra fe hoy. Nosotros no nacimos el día de ayer. Lamentablemente muchos evangélicos piensan que su fe nació con la fundación de su iglesia o cuando conoció a Cristo y ahí empezó la historia. No, la historia tiene 2000 años. 2000 años de testimonio cristiano. Y nosotros somos herederos de todo ese tesoro. Tenemos que conocerlo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es tratar de conocer qué hemos recibido para nuestra fe hoy de la reforma del siglo XVI. Es decir, hace exactamente 500 años. 500 años. Por eso el tema que vamos a considerar en esta mañana, ya está el slide, ahí está. Vamos a hablar de teología protestante. Ahora no se asusten con el título, pero esto es de lo que vamos a hablar. La manera en que la fe ha sido pensada, reflexionada conforme a los principios de nuestra fe protestante.
Y comencemos diciendo o introduciendo esto. ¿Dónde tengo que apuntar? No, ya sé cómo funciona. Ah, perdón, gracias. Los expertos en tecnología, gloria a Dios por ello, que nos ayudan. Ahora sí. Vamos a comenzar introduciendo, diciendo o recordando que el 31 de octubre de este año, 2017, se celebrará en todo el mundo el Día de la Reforma Protestante. En ese día, pero en 1517, un monje agustino de la ciudad alemana de Wittenberg clavó en la puerta de la iglesia de esa ciudad una lista de 95 proposiciones temas que proponía para discutir en la universidad. Casi la totalidad de estos temas de debate tenían que ver con serios problemas que afectaban a la iglesia de sus días y que eran motivo de preocupación para muchas personas. Muy pronto el debate teológico estalló en toda Europa occidental y las ideas de Lutero, llevadas de la mano por la publicación de sus libros y de sus panfletos, ganó nuevos participantes y teólogos que se sumaron a la discusión. Estas ideas han ido configurando a lo largo de los siglos, con el correr del tiempo, la fe y la práctica de las iglesias evangélicas o identificadas con la tradición protestante, si bien con un amplio espectro de diversidad. Es cierto que no todos los grupos que hoy forman las iglesias o conforman las iglesias evangélicas muestran el mismo entusiasmo por la celebración del 5º centenario de la Reforma. En general, los evangélicos preferimos subrayar que nuestras raíces históricas tienen su asiento en la revelación de Dios, según está registrada en las páginas de las Sagradas Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Con todo, somos conscientes de que la Reforma vino a exaltar verdades bíblicas en general que se hallan en la base misma de nuestro mensaje evangélico. De una manera u otra, todos los cristianos evangélicos somos herederos de la Reforma. De allí que un análisis de los principios teológicos fundacionales de esta revolución teológica del siglo XVI puede ayudarnos a entender mejor la fe y la práctica evangélica hoy. La Reforma fue un movimiento de profundas repercusiones culturales, sociales y políticas. Pero en la presentación de hoy nos interesa especialmente hacer hincapié en los fundamentos teológicos de este movimiento reformador y de manera muy particular vamos a prestar atención a la doctrina de la salvación, en términos teológicos la soteriología, la doctrina de la salvación que desarrollaron los reformadores y de la que nosotros somos herederos. Para cumplir con nuestro propósito, yo quiero en esta mañana invitarles a considerar conmigo los 4 principios básicos que nosotros hemos heredado de la Reforma y que forman parte de la fe que hoy vivimos, practicamos, el evangelio que hoy sustentamos. Habría otros 3 principios más, pero esos quedarán para el próximo centenario de la Reforma, porque no nos va a dar el tiempo de considerarlos en esta mañana. Y lo voy a expresar o los voy a presentar en latín. Pero no se asusten, va a ser bastante fácil porque el latín es la madre de nuestro castellano, de nuestro español. Así que se va a entender. Los 4 principios son sola gratia. ¿Qué quiere decir eso? Solo la gracia, solo Cristo, sola fide,
solo la fe, sola escritura, solo la Biblia. Entonces vamos a reflexionar un poquito sobre estas 4 cosas que son verdaderamente como las 4 patas que sostienen la mesa, ¿no es cierto?, de nuestra fe evangélica, el fundamento teológico de nuestra fe evangélica. Vamos a comenzar entonces primero con sola gratia, solo la gracia. Los reformadores enseñaron que el pecador es justificado por la sola gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y en este caso, la gracia es el favor divino que el ser humano no merece, pero que en su soberanía y bondad Dios ha querido concederle. La salvación es la obra de Dios, no del ser humano. Ustedes recordarán Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9. Porque la gracia, o porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y repite Pablo en Romanos 11:6, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Todas las citas bíblicas que voy a leer están tomadas de la Nueva Versión Internacional. A mi juicio, la mejor versión que tenemos en nuestra lengua, la más reciente, la más actual, en fin, pero una excelente versión. El ser humano no está en capacidad de dar, pero Dios sí le capacita para recibir. La persona extiende una mano vacía para recibir, no una mano llena para ofrendar u ofrecer algo. No tenemos nada que darle a Dios para nuestra salvación. No tenemos nada que ofrecer a cambio de nuestra salvación. Tampoco puede cooperar el ser humano con la gracia divina para salvarse. El pecador está muerto en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículos 1 al 3. Solamente le queda recibir el favor de Dios. El concepto, la idea de la sola gracia es un golpe muy severo al orgullo humano. Aquí no hay lugar para la autosuficiencia ni para la arrogancia del que pretende salvarse a sí mismo o salvar a otros, así sea por medio de esfuerzos que a los ojos de la sociedad puedan parecer muy nobles y heroicos. La idea de que el ser humano es bueno por naturaleza y que puede liberarse y levantarse hasta el cielo tirando de los cordones de los zapatos, se derrumba ante la manifestación de la enseñanza bíblica de la sola gracia de Dios. Una doctrina que nos enfrenta con la realidad de nuestra propia miseria espiritual y moral. Las ciencias sociales hablan hoy del Homo sapiens, del hombre económico, político y social, del hombre que trabaja y que ha levantado con sus propias manos una civilización maravillosa. Pero la Biblia nos dice que el ser humano es totalmente pecador, necesitado de la gracia de Dios para su liberación total. Es pecador por herencia, es pecador por naturaleza, es pecador en pensamiento, palabra y acción, es pecador como individuo, es pecador solidario como parte de un todo social, creador de estructuras corruptas y perversas al servicio de las fuerzas demoníacas que dominan este mundo. La sociedad está enferma. Todas las sociedades están enfermas, no al sur del río. Todas están enfermas. Y la única esperanza de salir de esta situación es por este amor inmerecido de Dios que llamamos gracia. La sociedad está enferma y su enfermedad es terminal, es
mortal. No hay otra esperanza que no sea el amor inmerecido de Dios. Este es el cuadro sombrío y deprimente que debemos tener en cuenta para percibir mejor el significado de la gracia de Dios y predicar fielmente el Evangelio. Ahora, por otra parte, recordemos también que la gracia revela el valor inmenso que el ser humano tiene ante Dios. A la luz de las Escrituras, es posible hablar de la miseria y de la grandeza del ser humano. La antropología bíblica no se deja arrastrar por el vano optimismo de los humanistas ni seducir con el canto lúgubre de los pesimistas. Es una antropología, es un estudio del ser humano, es una antropología realista. El ser humano tiene su origen en Dios y lleva en sí, aunque afectada por el pecado, la imagen de su Creador. Esto le da una dignidad especial. Posee facultades que lo elevan muy por encima de otras criaturas en el mundo y le permiten ejercer dominio sobre la naturaleza. La persona humana es, ante todo, el objeto especial del amor incomparable de Dios. ¿Quién nos recuerda Juan 3:16? ¿Verdad? Ha caído el ser humano profundamente en el pecado, pero como afirma el apóstol Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Gloria a Dios. Romanos 5:21. Dios es siempre, según la Biblia, Dios es siempre, según la Biblia, el Dios de toda gracia. 1 Pedro 5:10. Él manifestó su gracia en tiempos del Antiguo Testamento, especialmente en relación con los pactos que hizo. Deuteronomio 7:17, Jeremías 31:3. La salvación siempre ha sido, es y será por gracia. Pero esta gracia viene en plenitud, nos llega, nos alcanza, nos toca en la persona de Jesucristo. Juan 1:17. Cristo es el don inefable de Dios al mundo. 2 Corintios 9:15. El ser humano puede salvarse en Cristo, pero no aparte de Cristo. Y de esta manera llegamos al segundo principio importante que hemos heredado de la Reforma del siglo XVI. Todo lo que le dije hasta ahora no es invento mío, es lo que los protestantes venimos enseñando y predicando desde hace 500 años, y nosotros somos herederos de esto. Esto no me lo enseñó mi pastor, esto me lo enseñó Lutero hace 500 años. Esto me lo enseñó Calvino, me lo enseñó Zwinglio, me lo enseñaron los anabautistas del siglo XVI, me lo enseñaron los bautistas del siglo XVII, me lo enseñaron los cuáqueros, me lo enseñaron todos los evangélicos que desde entonces han predicado este evangelio. Solo la gracia. Y la segunda verdad es solo Cristo. Solo Cristo. El mensaje de los reformadores era cristológico y cristocéntrico. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y según el apóstol Pedro, en Hechos 4:12, de hecho dice él, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es bien clarito, ¿verdad? Es bueno y necesario escuchar de nuevo estas declaraciones que se oponen radicalmente a todo intento sincretista y universalista. Sincretismo es mezcolanza de creencias y de ideas.
Nos guste o no, el evangelio neotestamentario es incluyente y excluyente. Incluye a todos los que reciben a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los seres humanos, y excluye a los que rechazan la gracia de Dios. Ahora, no nos toca a nosotros incluir lo que Dios no ha incluido, ni excluir lo que Él no ha excluido. La frase que los evangélicos hemos usado hasta el cansancio, solo Cristo salva, es una declaración típicamente evangélica basada en este principio. Y deberíamos seguir repitiéndola. No obstante, cabe preguntarse, y esta es una pregunta seria que cada uno de nosotros tiene que hacerse, y es esta: ¿de qué Cristo estamos hablando? Porque dando vuelta por ahí hay un montón de Cristos y la gente se va detrás del primer Cristo que encuentra. Hay que ver si ese Cristo es el Hijo de Dios, y es el Cristo por el cual conocemos al Dios y Padre nuestro, nuestro Creador y nuestro Señor. Definitivamente no se trata aquí del Cristo de los dogmas de hechura puramente humana, ni del Cristo de la imaginería antigua, la fantasía antigua o moderna, ni del Cristo del folclore latinoamericano. Hay Cristo de esto, pero de sobra, entre los hispanos acá en Estados Unidos y en América Latina, ni les cuento. Ni tampoco el Cristo superstar de las sociedades opulentas del Atlántico Norte, ni el Cristo de los poderosos intereses económicos, sociales en nuestro continente, ni del Cristo de los ideólogos revolucionarios de turno. El Cristo que salva es el Cristo revelado en las Escrituras. El Cristo redescubierto por muchas almas piadosas en los días más oscuros de la Edad Media y en los mejores tiempos de la Reforma Protestante. Es el Cristo que nos encuentra personalmente y al que hemos encontrado y con quien nos hemos relacionado de manera personal por fe y por la gracia de Dios. De este Cristo estamos hablando. Entonces ahora viene otra vez la pregunta: ¿quién es? ¿Cómo es este Cristo? Nuestro Cristo, el Cristo del que aprendemos a través de las páginas de la palabra de Dios. Y acá hay varias declaraciones fundamentales de nuestra fe. En primer lugar, este Cristo es Dios. Él es el Logos eterno, miembro del concilio trinitario, asociado eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Es el creador y sustentador de los cielos y la tierra. Es el Señor de la vida y de la historia. Es el Rey ahora y siempre. Es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, cuyas salidas son desde los días de la eternidad. Él es el Alfa y la Omega, el principio, el fin. Él es el que era y el que ha de venir, el Señor Todopoderoso. ¡Aleluya! Cristo es Dios. No es el Cristito que anda dando vuelta por ahí en América Latina. Este Cristo además es histórico. Él se ha manifestado en el tiempo y en el espacio, en la fecha precisa del calendario de Dios, en el devenir de la historia humana, en el contexto de una geografía, de un pueblo, de una cultura, de una sociedad determinada. Este Cristo histórico era judío. Este Cristo histórico hablaba una lengua, arameo. Un Cristo histórico. Si no tomamos en cuenta esos datos que nos da el Nuevo Testamento, no vamos a entender a Cristo. Tercero,
Este Cristo es humano, humano, de carne y de hueso, nervios, músculos, totalmente humano, engendrado por el Espíritu Santo, concebido por la Virgen María, participante de carne y sangre, hecho carne, identificado plenamente con la humanidad. Cristo es el ser humano total y perfecto. Él es el ser humano para los demás, que vive entre los seres humanos, como dice Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad. Si no lo entendemos así, caemos en una herejía que hoy está devastando a las iglesias evangélicas. Caemos en un Cristo docético, fantasmagórico, en un Cristo que no es humano. Lo que hace que mi Cristo esté tan cerca mío y me entienda es que es tan humano como yo. Solo que Él es perfecto. Y yo soy perfectible. Y el desafío que tengo es crecer hasta su perfección, a la altura de la plenitud de Cristo. Ser humano perfecto. Este Cristo es pobre. Dicho acá en Estados Unidos casi parece una herejía, ¿no? Pero dicho entre ustedes, creo que lo pueden entender. Cristo es pobre. Nota al margen, aunque me tome un minuto más, Raquel. Corre hoy por América Latina un evangelio falso, hereje, el evangelio de la prosperidad. Este evangelio nos quiere hacer creer que Cristo es un Cristo rico. Y como Él es rico, si yo soy siervo de este Cristo, también tengo que ser rico. Si mío es el oro y mía la plata, eso significa que yo como siervo de Dios tengo que tener una cuenta bancaria bien suculenta, porque mi Cristo es un Cristo multimillonario, es dueño de todo. Entonces yo no puedo andar con este saco que me costó $50. Me tengo que comprar un Armani hecho a mano de por lo menos $1.500, $2.000. No puedo andar en un carrito, en un Chevrolet que echa humo por el caño escape. Me tengo que comprar, qué sé yo, una Ferrari de $250.000, por lo menos. Porque un siervo de Cristo no puede ser una rata que camine. Eso es paganismo puro, hermanos. Por favor, se los digo con todo amor en Cristo. Por favor. No prostituyamos el evangelio de nuestro Señor, que fue y es pobre. Nacido en un establo, avecindado en una aldea, conocido como el carpintero, fue hijo de un carpintero. Cristo fue un proletario cuyas manos estaban encallecidas por el trabajo duro y su frente sudorosa por la labor diaria. Nació, vivió y murió en profunda pobreza. Lo único que tenía, su única propiedad privada, el manto sin costura que le hizo la madre, se lo robaron y se lo jugaron a los dados los soldados al pie de la cruz. Murió desnudo, sin nada. Y sin embargo, no utilizó el resentimiento social de sus contemporáneos para ahondar el abismo entre personas, entre clase y clase o entre pueblo y pueblo. No pidió a los suyos que levantasen la bandera del odio y de la venganza. Antes bien, habló de perdón, de fraternidad, pero se entregó a sí mismo en sacrificio cruento para deshacer en la cruz las enemistades y derribar el muro que separaba a un ser humano de otro ser humano. Además, su presencia
es inevitablemente un signo de contradicción para los que oprimen al pueblo y viven de espaldas a la miseria humana. ¿Quieren ver ustedes a este Cristo? ¿Quieren verlo con sus ojos? ¿Quieren verlo? Vayan a la frontera. Métanse en el desierto. Los van a ver corriendo. Ahí está este Cristo. Ahí está este Cristo. Créanme, ahí lo van a ver. Ahí lo van a ver. O encerrado en un campo por acá, detrás de alambrados con reflectores, perros y guardias armados. Ahí lo van a ver. Este Cristo también es profeta. Él es el heraldo de Dios el Padre, el intérprete de la deidad, el revelador de la voluntad divina para su pueblo y para toda la humanidad. Su palabra encendida en fuego del cielo es de consolación y esperanza para los de corazón humilde y de advertencia de un juicio ineludible para los hacedores de iniquidad. Este Cristo es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo, el de la entrega total en el Calvario para nuestra redención, el que derramó su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Este Cristo está vivo. Él destruye por medio de su muerte, la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y triunfa sobre el sepulcro en el día glorioso de la resurrección. Este Cristo es sacerdote, es el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y como dice el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este Cristo es el Rey que viene. Él es el glorificador de la iglesia, el juez de vivos y muertos en su manifestación y en su reino, como dice Pablo en 2 Timoteo 4:1. El Mesías anhelado para bendición de todos los pueblos, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Cristo de la renovación total de todas las cosas. El Señor que esperamos cada día, su regreso glorioso. Miren, si le van a dar un aplauso, dénselo como corresponde. Bien fuerte, gloria a tu nombre, Señor. Delante de un rey, no se anda con timideces ni estupideces humanas. A los reyes se los aplaude, se les grita victoria. Y el Rey nuestro es Rey de reyes y Señor de señores. Así que no te reprima de decir gloria a Dios y cosas por el estilo. Deja que te salga lo que tenés adentro. Bueno, sola gratia. Acordate no en latín, porque cuando vuelvas a tu iglesia impresionás a los hermanos hablando en latín. Sola gratia. Sola gracia. Solo Cristo. ¿Quiénes son los que se salvan en el Cristo que se revela en las Escrituras de esta manera? La respuesta a esta pregunta nos conduce a otro postulado de la reforma religiosa del siglo XVI. El pecador se salva mediante la sola fe en Jesucristo, sola fide. Pablo afirma en Romanos 3, versículos 21 y 22, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. En Romanos 5.1 está el conocido, 4.5 primero,
Pablo dice que al pecador que confía en Jesucristo, la fe se le contará por justicia. Y en el conocido versículo del capítulo 5, versículo 1, dice que Dios lo declara justo dándole la paz. El gran hallazgo de Martín Lutero en su experiencia personal, él era un monje agustino y buscó por todos los medios de sus días, que la iglesia le ofrecía en sus días, buscó traer paz a su corazón y no lo encontró. Hasta que descubrió, estudiando la Biblia, en Romanos 1:17, dónde estaba el secreto de su salvación. Y descubrió que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y esta verdad bíblica no solo lo llevó al nuevo nacimiento, a una experiencia revolucionaria en su vida, sino que fue la chispa que explotó con la reforma, de la que nosotros somos herederos hoy 500 años después. Alguien ha dicho que la fe es la mano que recibe la dádiva de Dios en Jesucristo. Ciertamente para el evangelista Juan, en su evangelio, capítulo 1, verso 12, recibir a Cristo parece ser un equivalente de creer en Él. Por medio de la fe hacemos nuestros, nos apropiamos de los beneficios del Cristo crucificado y resucitado. Es en estos beneficios que descansa nuestra seguridad eterna de salvación. Pero la fe mediante la cual nosotros somos justificados no es una fe ciega, no es mera credulidad. Jesús lo dijo bien claro: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Y el apóstol Pedro le dice a su maestro: nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6:69. El creer y conocer van de la mano en lo que toca a la salvación. Pablo dice: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Tampoco es la fe un mero asentimiento a la verdad revelada. Este era el problema que había en la iglesia medieval, que decían que fe, pensaban en la fe como un asentimiento al credo. Bastaba que vos repitieras el credo, la bienaventuranza, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, y chau, ya estaba, era un buen cristiano. Y vos, el diablo todo eso se lo sabe de memoria y lo repite a cada rato y está condenado. Entonces no es cuestión de decir: sí, yo estoy de acuerdo con la doctrina cristiana, o yo estoy de acuerdo con los principios bautistas, o yo estoy de acuerdo con, qué sé yo, la manera en que creen los metodistas o los presbiterianos o quien sea. No se trata de eso. ¿Quién salva es Jesucristo? No el credo mío, los principios míos o lo que a alguno se le ocurrió poner por escrito. Fe es confianza. La fe no es un mero asentimiento a la verdad revelada. Es mucho más que un mero ejercicio intelectual. Tener fe es confiar, es abandonarse en las manos de Jesucristo, reconociendo la enormidad de nuestra culpa y lo total de nuestra incapacidad para liberarnos por nosotros mismos del pecado. Es admitir que los méritos humanos son inútiles para los fines de la justificación. Es echar mano del valor infinito de la persona y obra del Hijo de Dios. Tener fe en Jesucristo es dejarse salvar por Él. Es como que me estoy ahogando y estoy manoteando a ver si puedo sacar la nariz del agua, y así me voy a ahogar, a menos que me agarre de Él. Eso es fe. Y confíe que me va a sacar totalmente de la perdición
y salvar de la muerte y de la condenación. La fe también, y esto es algo que nos cuesta entender, la fe también implica obediencia. Obediencia. En el libro de los Hechos leemos que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, dice Hechos 6:7. Por su parte, Pablo señala que no todos los que oyen el Evangelio lo obedecen, Romanos 10:16, y que el Señor vendrá a dar su justa paga a los desobedientes, 2 Tesalonicenses 1:8. Cuando el ser humano cree que el Evangelio es la verdad, se siente en la obligación o debe obedecerlo. Este también es un grave problema que tenemos los evangélicos. Nos llenamos la boca, nos peleamos, si la Biblia es inerrante o no es inerrante, y discutimos un montón de estupideces más que no sirven para nada. Nadie se salva por eso, ¿verdad? Nadie se salva por eso. Pero cuando Dios nos dice, haz esto, miramos para otro lado, nos hacemos los burros, y no obedecemos. Hay religiosos que son como los fariseos. Diezman la mente, enenendo el comino, cuidadoso del puntito de la coma, guarda con lo que decís, cuidado con aquello, qué es lo que crees, qué es lo que no crees, juzgan, dividen las iglesias, condenan a los hermanos, se excomulgan por cualquier cosa, incluso por cualquier pecado, pero no obedecen al Señor en cosas tan claras como ama a tu prójimo como a ti mismo. Además, el que cree lo que la Escritura dice tocante al castigo por el pecado y el perdón ofrecido en Jesucristo, se arrepiente y se convierte a Dios. El Señor Jesús llamó a sus contemporáneos a arrepentirse, Mateo 3:2, y ordenó a sus discípulos que anunciasen el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, Lucas 24:47. En obediencia al mandato del Maestro, judíos y gentiles han sido llamados a arrepentirse y a creer al Evangelio, Hechos 2, 38, 17, 30 y 31. El arrepentimiento es un cambio interno que se manifiesta de alguna manera en la conducta del creyente en Cristo. Juan el Bautista habló de frutos dignos de arrepentimiento y señaló cambios concretos que debían operarse en aquellos que aceptasen el mensaje del reino. Lucas 3, versículos 8 al 20. Es Dios quien da arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. El pecador arrepentido se vuelve a Dios. Hechos 3:19 y capítulo 26, versículo 20. Según la doctrina de la Reforma, que nosotros hemos heredado, el pecador es justificado por la fe sola, pero la fe que justifica no se queda sola. No es una fe estéril, ni mucho menos muerta. La enseñanza de Santiago, en el capítulo 2, versículos 14 al 26, armoniza plenamente con la de Pablo, quien afirma que no somos salvos por las obras, pero sí para las buenas obras que Dios nos ha preparado. Efesios 2, 8 al 10. Estas buenas obras son el fruto de la salvación, no la causa de ella. No son tan solo obras de carácter litúrgico o religioso. Estas obras se hallan relacionadas con nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestro intercambio social. El que ha sido justificado por haber creído en Jesús sigue mostrando su fe, no solo en palabras, sino también en hechos que glorifican a Dios y benefician al prójimo y a la sociedad.
Creer en Jesucristo, entonces, significa entrar en un serio compromiso con Él, con su iglesia y con la sociedad. No aceptamos a Jesucristo para evadir nuestras responsabilidades morales y vivir como nos plazca después de haber adquirido como una especie de póliza de seguro para la eternidad o haber comprado un terrenito en el cielo. En el Evangelio hay serias demandas de carácter ético y acá volvemos otra vez a subrayar, esta es una de las grandes necesidades hoy en las iglesias evangélicas en todo el continente. Hay un mundo de diferencia entre el evangelio que se predica y el evangelio que se vive. Entre lo que sale por la boca y lo que yo hago con mis manos. El Señor Jesús tuvo el cuidado de advertir a las personas sobre las dificultades del camino que Él les proponía. Mateo 10, 34 al 39, Jesús no guardó silencio sobre las demandas del discipulado. Nadie podía quejarse de que Él lo hubiese engañado con la oferta de una gracia barata, de un evangelio fácil y cómodo, porque su interés estaba en la calidad y no en la cantidad de sus seguidores. Jesús no llamó a 12.000, llamó a 12. Jesús no preparó un estadio para reunir 40.000 personas. No tenía ni siquiera dónde apoyar la cabeza, que va a pensar en un templazo para 20.000 personas, como muchos líderes piensan hoy. Estando él en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Leemos en el Evangelio. Sin embargo, Juan 2, 23 y 24, dice, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. Él era muy cauteloso para levantar sus estadísticas de personas convertidas, es decir, contrario a lo que hacemos nosotros, que somos evangelásticos. Se levantó un tipo para rascarse la oreja mientras hacíamos la invitación y le decimos que Dios lo bendiga y después informamos 10 personas se entregaron a Cristo. Y había uno que simplemente levantó la mano para rascarse la cabeza. Él era muy cauteloso en las estadísticas. Los milagros cautivaban al pueblo, pero Jesús no se aprovechaba de su poder extraordinario para atraer personas que no estuviesen dispuestas a seguirlo de verdad. Cuando muchos de sus discípulos se alejaron de él escandalizados por sus enseñanzas, discípulos que lo abandonaron, no les rogó que volviesen. No salió detrás de ellos a decir, muchachos, no me abandonen, vuelvan, ¿qué necesitan? ¿Qué sé yo? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Pero no me dejen solo. No. Al contrario, a los 12 les preguntó, Juan 6, 60 al 69, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿También ustedes quieren marcharse? No los obligó. Si me van a seguir, se me pegan y no me abandonen. Y así todos lo abandonaron al final. Porque eso es lo que ocurrió. Somos seres humanos, pecadores. Pero Jesús no anda obligando a la gente. No dice, no hace la publicidad de los cultos diciendo, venga a recibir una bendición. ¿Qué tenemos? ¿Un surtidor de bendiciones en la iglesia? Ay, gracias, querido. ¿Quiénes somos nosotros para decir venga a recibir una bendición? Que hay bendición si predicamos el Evangelio, si ministramos en el poder del Espíritu, no te quepa la menor duda, vas a ver milagros increíbles. Pero de ahí a publicitar o a garantizar, hay una iglesia bautista en Buenos Aires, hija de la iglesia que yo pastoreé, la iglesia del centro, que se puso de nombre Catedral de los Milagros. ¿Sabe lo que significa eso? Que estás obligado en cada culto a tener por lo menos un milagrito, porque si no, se te cae el estatus de catedral.
No te alcanza ni para, qué sé yo, Rancho de los Milagros. Ojo con las cosas que decimos. Entonces, los cristianos necesitamos de mucha sabiduría de lo alto para que, sin tergiversar el concepto bíblico de la salvación, demos a conocer a todas las personas las demandas éticas del Evangelio para la vida de los que profesan creerlo. ¿Qué pasaría si en lugar de ofrecer milagros, prosperidad, bendición y qué sé yo, todas las cosas que se ofrecen hoy, le dijéramos a la gente que vení a remangarte los brazos y hoy te toca lavarle los pies a todos los homeless que hemos encontrado en el barrio, que tienen unos pies que son una maravilla, se lo vas a lavar, se lo vas a limpiar. O hoy te toca sacarle los piojos a 40 niños que tienen la cabeza infestada de piojo. O vas a venir y venir en oración y en ayuno porque hay 30 personas con SIDA y otros 20 con cáncer por quienes tenemos que orar para sanidad, no para que Dios te consuele, no, sanarlos en el nombre de Jesús. Y enfrentar el dolor, la miseria, la angustia, la tristeza. O decirle a los miembros de la iglesia, en lugar de venir a una cena de gala y qué sé yo, vamos a cuanto funeral hay acá en la ciudad, nos dividimos para ir a llevar una palabra de consuelo y de amor. ¿Cuánta gente se anota en tu iglesia para esto? Ahora, si vos lo invitás a venir a recibir una bendición, que Dios te va a prosperar, ¿qué querés? ¿Un auto? Pedíselo al Señor, ya lo tenés. Eso sí, déjame el diezmo en mi bolsillo. ¿Captan lo que les quiero decir? Bueno, entonces, tenemos que hallar el debido equilibrio para nuestra proclama del registro escrito de la revelación de Dios y del ministerio del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu nos tienen que ayudar a enfocar nuestro ministerio y enfocarlo en base a una fe, pero no una fe muerta, una fe dinámica. La salvación es por gracia, es por Cristo y es por fe. Nos queda el cuarto elemento. ¿Y cómo andamos, Raquelita? ¿Vamos bien? Bueno, y si andamos mal, de todos modos vamos. Entonces lo que vamos a hacer, porque ya son varios minutos y estamos todos un poquito cansados, ¿saben lo que vamos a hacer? Es esto. Se ponen de pie, se estiran un poquito, no empiecen una conversación porque la voy a interrumpir en un minuto, pero relájense, muévanse un poquito, que circule la sangre. Si tuviéramos una cumbia, meteríamos un poquito de cumbia acá. ¿No es cierto? Y es lo mejor, porque te mueve todo, así que, bueno. Muy bien, hermanos, tomen asiento. Gracias. Una cumbia o una ranchera, mejor. Algo caliente, bien latinoamericano. Bueno. Nos queda el último punto que en un sentido le da fundamento a los otros tres, porque estos principios, solo la gracia, solo Cristo y solo la fe, ¿de dónde los aprendemos? De la palabra de Dios. Entonces vamos al último punto, sola Escritura, solo la Biblia, solo la Escritura. Puede decirse que fundamentalmente fue en esta declaración donde los reformadores y la Iglesia Católica Romana
de aquellos tiempos dividieron sus caminos. Quizás este fue el punto más neurálgico de la brecha que se abrió. Los padres de la Reforma aceptaron la autoridad suprema y exclusiva de las Escrituras, no solo en lo relacionado con la doctrina de la justificación que hemos estado mencionando, la justificación por la fe. Ellos determinaron someter su fe y su vida al dictamen final del canon bíblico y no a otra autoridad, ya fuese el magisterio eclesiástico, la enseñanza de papas, obispos y los documentos de la iglesia, o de la razón natural, lo que a mí se me ocurre que es la verdad de Dios, o la de los impulsos de corazón, ¿no? De decir Dios me dijo, o una cantidad de profecías falsas que andan dando vuelta también por América Latina. América Latina hoy está plagada de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros. Es una plaga. Y es una lástima, porque Efesios 5, 4:18 nos habla de recursos humanos que hoy necesitamos, pero necesitamos tremendamente en las iglesias. Necesitamos de los apóstoles, de los verdaderos. Necesitamos de los profetas, de los verdaderos. Necesitamos evangelistas, necesitamos verdaderos pastores y necesitamos maestros auténticos de la palabra. Los necesitamos. Y estos ministerios están activos, igual que en el Nuevo Testamento. Están activos en el día de hoy, igual que los dones del Espíritu. Pero este es otro tema, del que hablamos anoche, pero este es otro tema. Bueno, entonces, pero esto fue clave. A Lutero casi lo matan y juzgado delante del emperador y delante de los teólogos católicos más importantes, y Lutero se plantó y dijo, a menos que me convenzan, porque le decían que renunciara a los libros que había escrito y a las enseñanzas que había enseñado, y Lutero se planta delante de los jerarcas europeos, los dueños de Europa de aquel entonces y de la iglesia, se planta y dice, a menos que me convenzan que estoy equivocado con las Escrituras, no voy a renunciar a lo que escribí y a lo que enseñé. No puedo hacerlo. Dios me asista, acá me planto. Y lo pusieron bajo el bando, que era una condena a muerte. Y menos mal que algunos príncipes alemanes lo agarraron, se lo llevaron y el Lutero se salvó el pellejo, pero salió con las plumas medio quemada, pero se salvó de la hoguera por lo menos. Porque este era el punto. Es decir, no, si la Biblia dice A, es A. Y de ahí no me mueve nadie. Porque si no empezamos a recorrer el abecedario y la verdad de Dios queda, vaya a saber por dónde. Entonces, estos hombres y estas mujeres de la Reforma, ellos se propusieron fundar su fe en las Escrituras. Aceptaron y proclamaron las Escrituras como su norma objetiva y final en materia de fe y práctica. Y en esta trascendental decisión, los reformadores no hacían más que continuar una larga tradición que viene desde los tiempos del Antiguo Testamento y desde los días de nuestro Señor y sus apóstoles. Los profetas del Antiguo Testamento apelaban a la ley escrita como su autoridad final. Sí. Perdón. Gracias por llamarme la atención. Ahí está. Muy bien. Lo conozco al hermano porque él enseñaba en el seminario a las naciones, así que nos hemos visto ahí hace años atrás. Gracias. Me está haciendo de ayudante. Ustedes no lo saben, pero... Muy bien. Entonces, los reformadores hicieron que
la expresión "así dice el Señor" y "escrito está" resonaran poderosamente en el ámbito de la cristiandad occidental. Y fuera de eso no agregaban ideas, conceptos o pensamientos de factura humana. A través de los siglos, el principio de la sola escritura ha sido amenazado y desafiado por la razón natural, por el sentimentalismo pietista, por la presión eclesiástica, tanto católico-romana como protestante, o por la presunción de líderes que se creen superdotados para imponer su sistema privado de interpretación al pueblo de Dios. En esta hora crítica que nos toca vivir, en la que nos toca vivir y asumir responsabilidades como cristianos, tenemos que preguntarnos con frecuencia: ¿dónde está nuestra norma suprema de fe y de conducta? Frente a los intrincados problemas que nos plantea nuestro pueblo y ante las novedosas respuestas que también escuchamos en las esferas teológicas y en todas las esferas, en el terreno político y social y cultural y económico, tenemos que agarrarnos de la Biblia como nunca. Como nunca, hermanos. Tenemos también que decidir dónde está la autoridad final ante nuestra misma tendencia a mirar solamente al pasado o a remontarnos al futuro, a la lejanía escatológica, tratando de lavarnos las manos frente a los desafíos del presente, que son los dos peligros que corremos los evangélicos. O nos agarramos del pasado, acá las cosas siempre se hicieron así, o nos vamos al futuro y revoleamos los ojos y andamos bailando con ángeles y qué sé yo, pero nadie le presta atención a los problemas que tenemos hoy, que son muy serios, muy serios. Entonces, pasamos por alto el presente para preservar interpretaciones, tradiciones, prácticas caducas que fueron inventadas en otros tiempos y que no tienen nada que ver con nosotros. Y si quieren voy a poner el dedo donde duele. ¿Puedo? Yo sé que a más de uno le voy a pisar un callo, pero no importa. Me hago cargo de lo que digo. Los latinoamericanos somos fanáticos denominacionalistas. Fanáticos. Y no tengo que explicar esto porque ustedes saben a qué me refiero. Pero quiero decirles que las denominaciones son un invento humano. Humano. El periodo formativo del denominacionalismo como ideología y de las denominaciones como estructuras eclesiásticas nació en este bendito país entre las guerras de independencia y la guerra de secesión, en ese siglo. No le voy a dar toda la clase ahora, cómprense el libro este. De paso, Raquelita, hacemos un poco de publicidad. La cuarta parte de este libro discute este tema. Y ahí les doy todos los argumentos históricos para demostrar lo que acabo de decir de manera muy simple. Las denominaciones son un invento humano. Y ahora sí que les voy a pisar el callo. Y me hago cargo de lo que digo. Cítenme si quieren. Son una herramienta que el diablo ha utilizado para destrozar al cuerpo de Cristo, que es uno. Nuestro denominacionalismo es el pecado que Pablo denunció en Corinto, en los primeros capítulos de la primera carta a los Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, y los más espirituales revolean los ojos y dicen en lengua: yo soy de Cristo. Pero hemos destrozado el cuerpo de Cristo, que es uno. Y el diablo se las ha arreglado para que esas divisiones, hemos estado peleando entre hermanos por estupideces inventadas por seres humanos.
Y todavía Jesús sigue pidiéndole al Padre, y hasta me imagino con lágrimas en los ojos, Padre, que sean uno para que el mundo crea. No lo invento, está en el Evangelio de Juan, en la oración de Jesús, capítulo 17. Que sean uno para que el mundo crea. ¿Qué es esto? ¿Una mega iglesia? ¿Una gran institución? ¿Tenemos ahora el Vaticano evangélico? No. Seguimos inventando estupideces. Pero que seamos uno en la misión. No puede ser que el pastor de esta iglesia bautista acá se alegre porque en este mes ganó a 5 personas para Cristo y el de la metodista a 100 metros no ganó a ninguno. No puede ser, como me enseñaron a mí en mi seminario, nosotros los bautistas no somos dueños de la verdad, ni tenemos la verdad, pero somos los que estamos más cerca de la verdad. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo sabés? Decime en la Biblia dónde lo dice. Decime en la Biblia dónde lo dice. Que yo sepa, Jesús es la verdad. Y cualquiera que esté cerca de Jesús está cerca de la verdad. No que nosotros somos los que estamos más cerca. Es carnalidad pura, hermanos, es demoníaco. Bueno, basta, ya le pisé los callos a todos. No digo más nada. Sigamos con lo que estábamos. Pero tiene mucho que ver con esto. Porque alrededor de la Biblia, en lugar de, ¿cómo diría?, acercarnos al Señor por su palabra, nos hemos dividido por la palabra. Que si es así, que si es asá, si el punto va acá, la coma va allá, si lo interpreto así, lo interpreto asá, y si vos no lo interpretás como yo, entonces te caíste de la gracia, o te fuiste al infierno, o te cocino en la hoguera. Basta. Entonces, este principio es un principio que tenemos que recuperar de la Reforma. A menos que me convenzan con las Escrituras, yo acá me planto. Y la Escritura es un buen punto de reunión. Es en la Escritura donde nosotros podemos acercarnos a escuchar la palabra de Dios. Cuanto más lejos estamos de la palabra de Dios, tanto más nos enredamos con las palabras humanas, que nos distancian, que nos alejan, que nos confunden, que nos llevan a equivocarnos, que nos meten en pecado. Los evangélicos hemos decidido aceptar la autoridad suprema de las Escrituras, reconociendo que éstas son totalmente inspiradas por Dios e infalibles. Después cada uno las interpreta como mejor le parece, con la luz que le dé el Espíritu Santo, como quieras. Pero esta es nuestra base de autoridad y no la podemos negociar, porque si la negociamos, estamos perdidos, caemos en la confusión, caemos en el error y caemos en prácticas que son totalmente ajenas a la voluntad revelada de Dios. Perdón, vuelvo atrás. Entonces, para lograr una contextualización que le haga justicia al texto bíblico y responda de manera adecuada a los interrogantes del ser humano hoy, es indispensable un serio trabajo exegético en el texto mismo y un conocimiento amplio de nuestro contexto sociocultural. Y otra vez permítanme decirles, hermanos, lo digo con dolor, pero lo digo también para que ustedes puedan sentirlo, por lo menos como lo siento yo. El 80% de los pastores, más del 80% de los pastores y líderes evangélicos en América Latina no tienen la más mínima formación teológica. La más mínima. Apenas pueden leer la Biblia, apenas, si es que la leen. La Biblia ha desaparecido del púlpito evangélico latinoamericano. Hoy se levanta cualquier pastor
con cierto nombre y fama, y cuando uno analiza lo que dice, lo que predica desde la plataforma, no hay Biblia por ningún lado. Se la pasa contando anécdotas y que tienen más que ver con él que con Jesucristo. Se la pasa pidiendo plata. Pues claro, hay que pagar el programa de televisión, hay que pagar el templo, hay que pagar la deuda de no sé cuánto que tenemos. Pero se metió él en todo eso. Y ninguna de esas cosas son importantes para el reino de Dios. La gente no se salva porque va a un templo de 5 millones de dólares. Terminemos con tanta estupidez carnal. Y agarrémonos de la palabra y de la guía del Espíritu. Y hagamos lo que tenemos que hacer en este mundo, no levantar mi pequeño reinito, sino construir el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, que no es de este mundo precisamente. Volver a la palabra de Dios. Por años y años y años en América Latina, la escuela dominical fue un instrumento creado por nosotros para la enseñanza de la palabra. Bueno, la mayor parte de las iglesias evangélicas hoy en América Latina no tiene más escuela dominical. Pasó de moda, lo que quieran, pónganle el nombre que quieran. Pasó de moda. Pero ¿dónde se enseña la Biblia? No se enseña en ningún lado. No se enseña en ningún lado. La ignorancia bíblica de la gente... Mira, hermano, no quiero ofenderlos, pero les voy a decir lo que pasa en Argentina. Nosotros tomábamos un examen de ingreso a nuestros estudiantes en el seminario. Un examen de Biblia. Con preguntas simples, para ver en qué nivel estaban. Muchachos, chicas que vienen de las iglesias evangélicas, ¿verdad? Tienen que ser miembros de una iglesia evangélica para tomar los cursos ministeriales en el seminario. ¿Quién es Abraham? ¿O quién fue Abraham? Abraham, un apóstol. ¿Y Mateo? ¿Dónde está Mateo que no lo veo? ¿Qué sé yo? Miren, las ridiculeces que uno... A eso sí. ¿Quiénes son los jugadores de la selección argentina? Fulano, mengano, ¿no? Los 21, 22, así de memoria. ¿Quiénes son los 12 apóstoles? Y bueno, en la lista entraba de todo. Un chiste. En un examen había un curso de catolicismo, hace muchos años atrás, en el seminario. Entonces, la señora Agustina Bareto de Canclini, esposa de un gran líder bautista en Argentina, gran pastor, era la profesora y puso en el examen: mencione 5 santos de la Iglesia Católica. Y un estudiante puso San Filipo. San Filipo era un jugador de fútbol. Así andamos. Así andamos. Bueno, terminamos. Somos conscientes del serio problema hermenéutico que tenemos hoy en día y que confronta a toda América Latina, y de la necesidad cierta de volver a la palabra de Dios, recordar sola Escritura. Si volvemos a tomar en serio la Biblia con el Espíritu nos van a guiar a entender que la salvación es solo por la gracia, solo por Cristo, solo por la fe, conforme lo que nos enseña la palabra de Dios. Que así sea. Espero que este tiempo haya sido de mucha edificación para ustedes. Para nosotros lo ha sido, y damos gracias a Dios por la vida del pastor Pablo, que viene para ayudarnos a entender lo que somos, a entender nuestra propia identidad,
como iglesias evangélicas. Vamos a tener un break ahora, un recreito, por solamente 15 minutos. Iba a ser más largo, pero ustedes comprenderán que cierta persona habló más largo de lo que teníamos pensado. Así que va a ser solo por 15 minutos. Esta es la oportunidad para que busquen algo para comer y puedan comprar el libro que él tiene también. ¿Me lo presta, por favor? El libro que el pastor Pablo ha publicado con nosotros en estos días es el primero de una trilogía. Vamos a publicar otro este año y otro el próximo año de esta trilogía, pero el primero es la historia global del cristianismo. Por este día, solo por hoy, lo estamos vendiendo con el 40% de descuento, es decir, a $29.99. Este libro cuesta regularmente $49.99, pero solo por hoy lo estamos vendiendo a $29.99. Así que aproveche de conseguirlo para que pueda aprovechar de que él se lo firme también. Vamos entonces al break, a la sala de al lado, o quedarse aquí, lo que usted necesite.